Saludos a todos, mi nombre es Rita Loy, soy doctoranda en Historia del Arte en la Universitat Jaume I de Castelló y antes de empezar quiero mostrar mi más profundo agradecimiento a los directores del Congreso, al comité científico y organizador por darme la oportunidad de poder presentar esta comunicación. Bien, esta es la estructura que seguiré a lo largo de la presentación. Y mi objetivo es estudiar cómo la visualidad de la masculinidad hegemónica clásica ha pervivido en los videojuegos actuales. Para ello es fundamental entender el concepto de masculinidad hegemónica y cómo se construye. Este concepto fue formulado por la socióloga Raven Connell en la década de 1980 y para ella la masculinidad se tiene que entender dentro de unos contextos específicos y no como un producto que se mantiene a lo largo de la historia y la cultura. Es una agrupación de acciones que se puede insertar en un sistema de género concreto, culturalmente, en el cual se reglamentan las relaciones de poder, los roles sociales y los cuerpos de los individuos. Teniendo esto en cuenta, hay que hacer hincapié en que cada sociedad y cultura tendrá un modelo diferente de masculinidad, lo cual sucede en la Grecia clásica, donde incluso coexiste más de un modelo hegemónico. Es el caso de Atenas y Esparta. Aunque ambas regiones basen la masculinidad de los hombres considerados héroes a partir de lo que se conoce como la andreia, que es esa cualidad viril, la valentía o el coraje, también a partir del papel en el patriarcado y la participación en la política, la performatividad de la masculinidad hegemónica vinculada a todas estas cuestiones va a ser diferente en estas dos culturas. Todas estas cuestiones se han visto reflejadas y entremezcladas en videojuegos actuales como Assassin's Creed Odyssey y God of War, y ello va a condicionar la imagen de sus protagonistas, la cual va a tener unos códigos claros de representación. En estos casos han sido desarrollados a partir de una mezcolanza de la masculinidad hegemónica ateniense y espartana, y van a seguir el paradigma por el cual identificamos la masculinidad hegemónica clásica, la cual se basa principalmente en la belicosidad y el culto al cuerpo atlético y su idealización. Empecemos por Kratos, protagonista de God of War. Este personaje se adscribe muy bien a lo comentado, puesto que en las primeras entregas sus creadores afirmaron que le proporcionaron una escasa armadura con la finalidad de mostrar lo mejor posible los músculos de su cuerpo. Kratos va a retratar la visualidad de la hipermasculinidad basada en el poder, la dominación y la violencia. Por tanto, su personalidad colérica y guerrera, marcada por su historia, construyen su masculinidad hegemónica. Así, la Andreia del personaje se lleva su máximo esplendor, lo cual se va a relacionar más con la vertiente espartana. David Jaffe, de hecho, el primer director del videojuego, lo describe como brutal, primitivo y de la naturaleza impulsiva, siendo la ira la fuente de su poder. Igualmente, el nombre de este personaje de Kratos se traduce como poder y representa la personificación de la fuerza masculina. Todo esto afecta directamente a la visualidad del personaje. Su hipermasculinidad es retratada a través del enfrentamiento a constantes batallas, representadas de forma muy gráfica, y a través de su físico hercúleo extremadamente idealizado. Esto es cierto que cambia en la cuarta entrega porque aquí una gran novedad es su armadura, precisamente, la cual puede elegir y modificar el usuario y las habrá que le cubran el cuerpo de forma parcial y otras de forma total. Tampoco hay que olvidar que en God of War 4 observamos a Kratos enfrentarse directamente a la paternidad, y esto es un cambio en el paradigma del héroe clásico y por tanto un cambio en su masculinidad hegemónica, ya que no es habitual ver a héroes protagonistas como padres. Aunque es cierto que su faceta de padre se ve como una aventura en su periplo vital, a diferencia de las madres de videojuegos, y también como una legitimación del proceso de construcción de la masculinidad de su hijo, esto es cierto que va a suponer una voluntad de cambio de los estereotipos y una nueva vía a explorar en los videojuegos contemporáneos porque además se observa un progreso en esa relación paterno-filial del videojuego. Bien, pasemos a Assassin's Creed. Su protagonista es Alexios y se le muestra como un personaje de un poema épico homérico, como si fuera un odiseo. Por ello es interesante ver que esta entrega de Assassin's Creed precisamente se haya llamado Odyssey. El videojuego también se va a centrar en la personalidad guerrera del protagonista, pero sí que es cierto que va a aportar todo tipo de armaduras, a diferencia de las primeras entregas de God of War. Igualmente también es cierto que a lo largo del juego habrá misiones dedicadas al culto al cuerpo y a competiciones atléticas de lucha que se conocían como Pancration, en las que se le representará a él y a sus adversarios semidesnudos y también se observará el uso de aceites corporales. En Alexios destaca la representación idealizada y armónica de su corporalidad, a diferencia de Kratos, que era muchísimo más exagerada. Esto es una influencia directa de la estatuaria clásica principalmente,
la cual encarnaba unos valores fundamentales relacionados con la masculinidad y que en el mundo clásico se identificaban con las figuras del héroe y del atleta. Ambos estaban asociados a la realización de acciones admirables mediante el uso del cuerpo, por lo que el atleta era considerado un héroe y el héroe era considerado un atleta. Y así es como se ve a Alexios, como una unión proporcionada entre atleta y héroe con una visualidad propia de la escultura clásica. Bien, como sabréis, es necesario apuntar que el videojuego permite al jugador escoger un personaje masculino, que es Alexios, o un personaje femenino, que es Cassandra. Por lo que aquí también vemos una variación en el paradigma heroico, porque ese viaje homérico que generalmente emprendía un héroe masculino, aquí también lo puede emprender un personaje femenino. Este cambio, aunque es positivo para la industria, no está exento de polémicas, porque solo un tercio de los jugadores prefirió experimentar el videojuego con Cassandra, al menos en 2018. Igualmente, la promoción del videojuego, la figura de Cassandra no solo se mantuvo en un segundo plano, sino que además su imagen en la carátula del videojuego se colocó en la parte reversible, por lo que Alexios ocupaba la portada. Como vemos, ambos videojuegos son ejemplos paradigmáticos de la visualidad de la masculinidad hegemónica clásica. Por ello es interesante indagar en la herencia cultural de los héroes, ya que los personajes guardan referencias a la tradición artística y cultural que pervive, pero también se reformula. Si tenemos en cuenta el discurso de Salvatore Setti sobre la supervivencia de lo clásico y que se puede extrapolar perfectamente a los videojuegos, vemos cómo la imagen clásica resiste y se consolida en este medio, y en estos casos es interesante observarlo a través de la corporeidad y gestualidad de los personajes o los temas de encuadre, ya que visualmente se unen a esa cadena de continuidad y variación de la imagen que permitirá vislumbrar de qué tradición proceden. Por ello es interesante indagar en cómo los videojuegos amplifican las visiones de la masculinidad clásica. Claro, Assassin's Creed Odyssey y God of War son videojuegos que tienen unas mecánicas de lucha muy características y sobre todo muy visuales, que van a dar lugar a la imagen del héroe vencedor y triunfal sobre el enemigo como tema de encuadre, el cual, por cierto, es una constante universal en toda clase de manifestaciones artísticas y por tanto se puede establecer una relación entre los movimientos de los personajes durante las batallas y entre obras de la antigüedad o también de otros periodos en los cuales se mantiene esta idea de imagen clásica de la masculinidad hegemónica. Los gestos que se producen durante los combates de ambos videojuegos se caracterizan por ser bruscos, agresivos y muy violentos, con tal de mostrar esa energía muscular y esa fuerza de los protagonistas, dando continuidad a la imagen viril de los luchadores clásicos, los cuales en ese momento eran arquetipo de lo masculino. Bien, siguiendo con este mismo tema de encuadre, no solo se va a ver a través de combates contra personajes rivales, sino también a través de enfrentamientos contra criaturas mitológicas, como el caso del Minotauro, por ejemplo. En God of War 3 va a ser un enfrentamiento recurrente, pero en Assassin's Creed va a consistir en una sola e importante misión, y también se va a ver a través de representaciones artísticas dentro del escenario del juego, como ese tapiz y esa escultura que vemos en pantalla. Setis comenta que lo clásico se ha convertido en un repertorio fijo y es usado una y otra vez, y así lo vemos en un gran número de videojuegos que usan un repertorio procedente del pasado cultural clásico para conformar una visualidad propia, ciertamente con un grado de reinvención, pero que va a depender de la imagen y de las fórmulas gestuales clásicas, arrastrando parte de su significado. A través de los videojuegos también se puede estudiar la supervivencia de la gestualidad en la memoria colectiva, con sus migraciones temporales y espaciales y consecuentemente con sus persistencias y transformaciones. Más allá del tema de encuadre, la postura y la corporeidad de los personajes también mantiene unos ideales clásicos y transmite la visualidad de la masculinidad hegemónica. Kratos y Alexios han heredado los presupuestos de la Grecia clásica sobre la representación del cuerpo masculino y precisamente en el panorama de las artes visuales de Occidente existen numerosas representaciones idealizadas de la anatomía masculina a partir de unas proporciones canónicas que están vigentes desde el mundo griego clásico. Alexios es fácil relacionarlo con obras que responden a las pretensiones de obras clásicas en las que el personaje, como guerrero y como atleta, encarna las proporciones canónicas y la armonía y el equilibrio habituales, y Kratos muestra más bien una musculatura más enérgica y exagerada, con una representación anatómica que responde al énfasis en el desarrollo físico para identificar figurativamente la hipermasculinidad. Por ello se le puede relacionar con obras que denoten esa energía muscular, esa gran envergadura del héroe.
Bien, como conclusión es comentar que los videojuegos pueden considerarse obras culturales porque beben de la tradición histórico-artística y le van a dar contemporaneidad, la harán accesible a toda clase de público, integrándola en la cultura popular. Por ello, los videojuegos también forman parte de esa cadena de continuidad y variación de esa vida de las imágenes. Esto es simplemente un trabajo preliminar. Hay infinidad de títulos, ya sea históricos o no, que se pueden analizar bajo estos presupuestos que comento y videojuegos en los que las imágenes de la antigüedad van a comportar una constante fuente de inspiración. Volvemos a esa supervivencia de la tradición cultural. Y en estos casos, los códigos de representación por los cuales se rigen determinados videojuegos van a convertir así a sus protagonistas en verdaderas imágenes de poder. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.